Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor en la ciudad de Nueva York. Hoy es día 11 de enero, qué rápido está pasando el tiempo, ¿no? Recién estamos despidiendo el 2024 y ya pasaron 11 días, sábado 11 de enero del año 2025 y estamos en el 4125 de la 58 Street, aquí en Woodside, Queens, Nueva York, Iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Le damos la bienvenida a los que hoy están con nosotros y a aquellos que se van a conectar les pedimos una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Que comparta este mensaje de gracia, compartirlo con otros para que otros también puedan recibir esta palabra del eterno perdón de los pecados, de la justicia atribuida por medio de la fe sin obras. Y en este nuevo pacto Cristo cumplió la ley y una de las cosas más importantes que hizo, que derrotó al diablo, derrotó a los demonios en la cruz. ¿Con cuánto sacrificio? Con un solo sacrificio. Qué bueno es saber, qué bueno es conocer, y siempre lo decimos, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muy importante conocer la palabra, ¿no? Nosotros siempre lo decimos porque vivimos tantos años, a mí me tomó 48 años para entender y aprender esta maravillosa palabra de gracia, y antes de la gracia, ¿qué vivía uno? Uno realmente vivía de emoción en emoción. Siempre esperando que alguien ore por ti, que alguien te dé una palabra profética, ¿no? Como terminaba un año y comenzaba otro año y decía, este es mi año de bendición, ¿no? Este es mi año de conquista, ¿no? Ahora voy a derribar fortaleza y voy a echar al diablo y bueno, en tantas cosas que se proponía, y llegaba la emoción ¿hasta cuándo? Hasta el 28 o 30 de enero de ese año y otra vez comenzaba otra vez, ¿no? Pero entonces el evangelio maravilloso de la gracia es algo que te sitúa en un lugar, en una posición correcta delante de Dios. Cuando la gente me pregunta ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la gracia de Dios dada a toda la humanidad. La gracia de Dios dada a todos los hombres y mujeres, para que toda aquella persona que cree en Jesucristo tenga una posición correcta delante de Dios. ¿Qué es una posición correcta? Que tu estatus es correcto delante de Dios. ¿Cuándo? Siempre, all the time, diga always. Amén. Aquí va a aprender la palabra y también un poco de inglés. Al mismo precio. 2 por el precio de 1. Gloria a Jesús. Así que, bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta maravillosa palabra que tenemos. Nosotros predicamos en serie para los chicos que están hoy. ¿Qué es predicar en serie? Que tomamos un tema, ¿no? Porque lamentablemente los años enseñando, los años predicando y los años de experiencia que uno tiene, vemos que la gente necesita la ley de la repetición, ¿no? Porque usted le pregunta, ¿qué predicamos el domingo pasado? Y todos están ahí pensando, ¿no? Y como que, viste, el cerebro está tipo, cuando no entra el internet, viste, que está una bolita dando vuelta. Entonces, y si yo le pregunto, le digo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que comenzamos a predicar? Agradecido. Muy bien. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos en esta noche. Gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú tenías en tu agenda que hoy íbamos a estar aquí en este lugar, aquí en la ciudad de Nueva York, e impartir esta palabra para que llegue a todo el mundo, esta palabra de gracia, de justicia, del perdón de los pecados, esta palabra que nos ubica en un lugar, en un estatus correcto delante de ti, Señor, donde se activan los ángeles que tú tienes para, Señor, cuidarnos, protegernos, llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Sabemos que del norte, del sur, del este y del oeste vienen, Señor, a Nueva York, hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios, familias enteras, ancianos, Señor, a recibir esta palabra de gracia y de justicia. Y que también de diferentes partes del mundo, diferentes naciones, también, Señor, levantamos iglesias de gracia donde se aprenda el verdadero evangelio. Gloria a Dios. El evangelio de la incircuncisión, aquel que tú le diste al apóstol Pablo, para que nosotros hoy en este tiempo, como gentiles que éramos, podamos recibir estas enseñanzas y poder vivir en la plenitud, en la abundancia de tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús, y el pueblo, los hijos de Dios, dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es poder llegar a diferentes partes. Estamos orando en este tiempo por nuestra congregación en Rancagua, Chile. Amén. Comenzamos en Rancagua, Chile en el año 2021,
pero como siempre, a veces hay cosas que suceden, cosas que pasan, pero los hermanos de allá ya están encontrando un lugar otra vez para seguir reuniéndonos. Digo reuniéndonos porque somos Jesús mi amor. Estuvimos con la pastora Yashi, con mi esposa, en noviembre de 2021. Hicimos campañas allá en Rancagua. Y bueno, quedó todo lo que usted siembra la palabra, en un momento va a cosechar, ¿no? Usted va a recibir la cosecha. Lo mismo en Virú, en Perú, que comenzamos en el año 2016. Y en el año 2019, Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, en Virú, Perú, porque tenemos en Trujillo, pero en Virú está a 1 hora más o menos de Trujillo, hicimos unos viajes con Matthew, con mi hijo Matthew, de Trujillo, y con el pastor Jesús, de Trujillo a Virú, ¿no? Por 1 semana, ¿no? Estuvimos viajando, llevando la palabra, y de repente como que se levantó una obra y comenzó algo lindo. Pero como es algo, esto de la gracia, esto del nuevo pacto, a muchos les choca. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada, una cosa que está muy acostumbrada es a pelear con el diablo. La gente está acostumbrada a pelear con los demonios. La gente está acostumbrada a la guerra espiritual. By the way, el viernes que viene sale un programa con el pastor Carlos Martínez, que le enviamos un saludo. El programa se llama Trayectoria. Y en este programa, ya lo grabamos ayer, un programa, salió muy lindo, muy profesional, ¿no? Nos vemos muy, muy lindo con el pastor Carlos. A mí, si no lo digo yo, quien lo dice, ¿no? Salimos muy bien, tenemos una amistad de muchos años con Carlos. Y hablamos, digo esto entre paréntesis, hablamos guerra espiritual. Hablamos demonios, veo que nosotros nunca hablamos del diablo, pero necesita la gente saber qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Porque la gente ignora muchas cosas. Entonces, allá en Virú, volvemos a Virú, a Perú, los hermanos que estaban diciendo, no, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos acostumbrados a pelear, a guerrear, estamos acostumbrados al ayuno, a la oración, estamos acostumbrados al esfuerzo, ¿no? Porque ahí donde la iglesia hoy día está, en el esfuerzo humano, está acostumbrada a cargar, está acostumbrada a pelear. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, tú encuentras que Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén, ¿qué? Cargados, trabajados, cansados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. En verdad el Evangelio es descanso. ¿Cuánto dicen amén? El Evangelio es reposo, ¿sí o no? El Evangelio es seguridad. Pero por tantos años nos han enseñado, nos han hablado tanto de que tenés que pelear, de que tenés que guerrear, que tú eres un guerrero, que tú eres una guerrera, entonces que eso te puso una carga, por lo menos a mí, por muchos años, nos puso una carga. Pero lo bueno es que hoy estamos enseñando esta palabra agradecidos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, con un solo sacrificio, te perdonó ¿cuántos pecados? Todos tus pecados. O sea, si usted hoy día todavía cree que es pecador, entonces lo estaría llevando, dice el libro de Hebreos, a Cristo otra vez a la crucifixión. Y ese no es el problema, sino que el problema es que usted estaría vituperando. La palabra que usa el escritor de Hebreos, que creemos que es el apóstol Pablo, es vituperar. ¿Qué es vituperar? Es deshonrar lo que Cristo hizo, y diga conmigo, eso es muy peligroso. Dígale a alguien, eso es muy peligroso. Porque estás deshonrando, estás poniendo abajo el sacrificio de Cristo y estás exaltando lo que tú puedas hacer. Entonces, eso le quita el poder, decía el apóstol Pablo. Aún Pablo decía, yo tengo temor y no quiero hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, no sea que eche a perder la cruz de Cristo. Amén, gloria a Dios. O sea, él tenía un sumo cuidado, no vaya a ser que por él hablar meta la pata y que el poder de la cruz pierda la eficacia. Por eso hablábamos el otro día, los hermanos preguntan, ¿y ustedes qué iglesia, qué denominación, no? Y una de las cosas es somos muy cristocéntricos porque todas nuestras enseñanzas no apuntan a nosotros, como recién decía la pastora. La cena del Señor es fabuloso, porque nosotros tuvimos 20 años, de los 23 al año 2013, tomando la cena del Señor, ¿no? En diferentes iglesias, y después cuando nosotros pastoreamos, y siempre la cena del Señor se trataba de ¿quién? De nosotros. O sea, cuánto pecaste, cómo pecaste, arrepentite, ponete a cuenta con Dios. Pero cuando uno conoce la verdad, como decía Jesús, conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. No la verdad te hace libre, sino el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando usted conoce la verdad, como en este caso,
viene, Pablo dice, lo que aprendí yo de Cristo. ¿De cuál Cristo? Del resucitado, no de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret no estuvo nunca con Pablo, no se conocieron personalmente. O sea, Jesús de Nazaret estuvo ¿con quién? Con los 11 discípulos, y después viene, ¿no? Años después, aproximadamente, entre unos 7 a 10 años aproximadamente, aparece Saulo de Tarso, aparece Pablo. Pablo quizás escuchó, pero él nunca se vio con Jesús. Por eso en el capítulo 1 del libro de Gálatas, él habla, dice, lo que yo aprendí, no lo aprendí de hombre alguno, ¿lo aprendí de quién? Directamente de él, de Cristo. O sea, se sentó con él y le dijo, mira Pablo, esto es así, y este evangelio que yo te doy a ti, por eso Pablo siempre decía, de acuerdo a mi evangelio, ministro de este evangelio, que era el evangelio de la gracia. Qué bueno que el Señor en este tiempo nos da esta palabra para que muchos sean alumbrados y sean libres de la esclavitud, del pacto, de la ley de Moisés, de la ley del esfuerzo propio, de la ley del conocimiento del bien y del mal, porque aún muchos cristianos viven por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hacen bien, dice, voy a recibir bien de Dios. Y cuando hago mal, les preguntás, y Dios me va a castigar. Entonces ellos no entienden que hoy nosotros no vivimos por hacer bien o mal. Hoy nosotros vivimos por el árbol de la vida, que es Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Por eso vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bueno, comenzamos entonces, hablamos el día sábado pasado de los 10 leprosos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 10 leprosos que se cruzaron con Jesús. Jesús los manda al templo, cuando iban caminando al templo, se vieron sanados de la lepra, pero ¿cuántos volvieron? Uno solo volvió, y ese era, ¿se acuerda? ¿De dónde era? Samaritano, no era ni judío. Entonces Jesús dice, solo este samaritano vuelve, ¿no? Pero se dio cuenta que la sanidad que recibió no tenía que ver con el templo, no tenía que ver con los sacerdotes judíos, tenía que ver con que el que se había cruzado, ¿quién era? Dios. Entonces volvió en agradecimiento. Y ahí comenzamos esta enseñanza. Hablamos también de otro leproso, ¿se acuerda? De Naamán, segunda de Crónica, me equivoqué. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1 adelante, donde habla la palabra de este hombre Naamán que tenía lepra. Dijimos que la lepra era significado de pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y una persona leprosa era un problema. ¿Por qué? Porque era sacada del campamento, y no solamente eso, sino que el leproso no podía compartir con otros, y también sufría o no sufría. Sufría tremendamente. Entonces lo mismo hoy, una persona que está en pecado está destinada a sufrir, al dolor. No estamos hablando de un pecado en particular, estamos hablando del pecado que heredamos ¿de dónde? Del huerto del Edén, de Adán. Entonces la cosa del evangelio, que son buenas noticias, es ser libre del pecado. Entonces cuando usted es libre del pecado, es como en estos tiempos, en estos días, ¿no? Acá en Nueva York, la gente, o el flu es gripe, ¿no? Gripe, flu, o resfrío, lo que sea, ¿no? Y la gente tiene todo, la gente le duele la cabeza, la gente le duele los oídos, tiene mocos, no sé si lo digo bien o mal, discúlpenme. Y el asunto que, el problema ¿cuál es? El problema es la gripe, el problema es el flu. Los demás son ¿qué? Síntomas. Lo mismo la enfermedad, el dolor, la depresión, la pobreza, la miseria, el alcoholismo, la drogadicción, adulterio, fornicación, todas esas obras de la carne. ¿El problema cuál es? El pecado. Entonces hay que atacar ¿a dónde? Al pecado. Por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados. ¿Dónde están los pecados? En el cuerpo de Jesús. Para que estando muertos a los pecados, miramos en capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 1, dice que estábamos muertos en pecado. Ahora Pedro también recibe revelación y dice, ahora nosotros estamos muertos a los pecados y vivimos para la justicia de Dios. Entonces éramos pecadores y por el sacrificio de Cristo pasamos de ser pecadores a ser justos. Gloria a Dios. A ser justos.
Amén. Entonces, pero usted le habla a la gente, le habla a los pastores. Y le dice, usted, hermano, justo pecador. Y bueno, somos todos pecadores. Entonces, cuando la persona tiene esa respuesta, dice, somos todos pecadores, es porque no entendió el sacrificio de Cristo. No entendió, 2 Corintios 5:21, dice que el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo fuese la justicia de Dios en él. O sea, Él es mi sustituto, como dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto conocemos su amor. No que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Jesús. En la ley de Moisés, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Es que tú tenías que amar a Dios. Pero viene Cristo, comienza un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, Dios te ama. Dígale a alguien, Cristo te ama. Cristo te ama. Entonces, when do you understand what the Lord He did for you? Cuando usted entiende lo que Dios hizo por usted, entonces usted se vuelve una persona agradecida. Es simple. O sea, usted para encontrar... O sea, ya no tengo que estar, hermano, tiene que diezmar, hermano, tiene que ofrendar, hermano, traiga, venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque un agradecido, ¿qué hace? Viene, va. Es más, quiere servir ¿a quién? A Dios. Quisiera salir a la Roosevelt y decirle a la gente, Dios te ama, Cristo te ama. ¿Sí o no? Pero ¿quién vive así? Un agradecido. Frío, calor, lluvia, ¿no? Aplaudo al Rey, por favor. Gloria a Dios. Y, como decimos, no hay muchos, ¿no? Porque de los 10, uno solo volvió. De los 10 que estoy hablando de los leprosos, uno solo volvió. Quiere decir que siempre hay un remanente, ¿no? Pero hay. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y cuántos creen que en New York hay mucha gente agradecida? Y que muchos van a recibir esta palabra de amor, esta palabra de gracia, esta palabra del eterno perdón de los pecados. Estábamos hablando primero de Pedro 2:24, donde dice, quien llevó en su cuerpo, en el madero, nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuimos nosotros curados. ¿Ve? El pecado tiene que ser erradicado de tu vida, ¿no? ¿De dónde? De tu conciencia. La palabra dice, limpios de la conciencia de pecado. Entonces, cuando usted limpia la conciencia de pecado, usted se vuelve un hijo, una hija de Dios. Su vida es correcta delante de Dios. Entonces, todos los demás síntomas de la vida, dolor, enfermedad, accidentes, pobreza, lo que fuera, entonces pierden fuerza. Pero si nosotros predicamos, hablamos ley, 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, dice que la ley es la fuerza, la ley le da poder ¿a qué? Al pecado, ¿no? Y siempre lo decimos nosotros, y siempre se repite la historia. Cuando usted mal le dice a alguien que no lo haga, la persona lo hace, ¿sí o no? ¿No? Y ahí escucho un montón de cosas, ¿no? De personas, dicen, ay, me casé con él porque mi familia me decía que no me case. Cuanto más le decía la muchacha, más se quería casar. Y lo mismo al revés, ¿no? Los muchachos, no te junté con esos vagos que están por el mal camino. Y cuanto más le decía a los chicos, ¿qué hacen los chicos? Más se juntan. ¿Por qué? Porque la ley le da ¿qué? Fuerza al pecado. Bueno, hoy vamos a hablar del pretorio romano. ¿Qué es el pretorio romano? El lugar donde llevaron ¿a quién? A Jesús para acusarle, para latigarlo, ¿se dice? Latigarle, para condenarle, para golpearle. Y vamos a ir entonces al libro, todo esto ya lo vimos el sábado pasado, y vamos a ir aquí. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31, para los que anotan, Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. La gente dice, ¿cómo aprendo la palabra? ¿Tengo que ir a una universidad? ¿Tengo que ir a un instituto bíblico? Bueno, si usted puede ir, pero lo importante es que usted aprende con las clases bíblicas que uno le da en este caso. Son clases bíblicas. Usted tiene que anotar los versículos, los anota,
amén, y en un cuadernito, usted trae un cuaderno o en su computadora, en su teléfono, ¿no? Mateo capítulo 27, vamos a leer del versículo 27 al 31, dice de la siguiente manera: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ahí aparece la palabra pretorio. En el tiempo de Jesús, el pretorio era la residencia del procurador romano, en este caso era Poncio Pilato, estaba en Jerusalén, donde se dice que fue juzgado y condenado a muerte Jesús. Una de las cosas que en ese momento lo que estaba pasando era la fiesta de la Pascua judía, el Passover. Y en el Passover, según orden de Herodes, en el tiempo de los romanos, se podía liberar a un preso, ¿no? ¿Se acuerda la historia más o menos? Para los que están conectados y no saben, era eso lo que pasaba. Y había un preso que era muy importante, que era un tipo revolucionario y también era un asesino, que se llamaba Barrabás, ¿no? ¿Se acuerda? Muy bien. Y entonces dijeron, bueno, ¿a quién quieren? ¿Quieren a Barrabás? Porque hay dos malhechores acá. Y Poncio Pilato decía, veo que este no hizo nada. Y lo ponía a Jesús y la gente, ¿qué dijo, no? Eligieron a quién. Suelten a Barrabás, ¿va? ¿Y qué hacemos con este? Crucifíquelo, crucifíquelo. Ese era el pueblo judío, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra. Pero lo importante que queremos enseñar hoy es que en ese momento queda condenado Jesús, condenado a muerte, y lo llevan a este lugar llamado el Pretorio Romano, que era el lugar, que era la casa de Poncio Pilato, y dice, y desnudándole a Jesús, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué tiene que ver esta palabra en este día, en tu vida? ¿Qué tiene que ver? Que usted pueda hacer conciencia de lo que pasó Jesús en su cuerpo, en su carne. Dice que le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto de escarlata y se lo hacían en son y ton de burla, de burlándose. Lo desnudaron a nuestro Cristo, a nuestro Dios, a nuestro amado. Lo desnudaron y le pegaban en la cabeza con una caña. Entonces, cuando la gente, hoy los cristianos, estoy hablando de los creyentes, digo creyentes aunque son incrédulos, pero ellos todavía están pensando, dicen y hablan que son pecadores. Dicen, no, somos todos pecadores. ¿Acaso usted no peca? Me dicen, ¿acaso usted no peca? ¿Acaso usted no peca? Yo le digo, cometo acciones de pecado, pero ya no soy pecador. Porque el sacrificio de Jesús fue tan grande que si la sangre de corderos, la sangre de machos cabríos, la sangre de ovejas, de terneras que se hacía en el tabernáculo, tenían poder para quitar el pecado, ¿sí o no? Sí, tenían poder. Pero la diferencia era que ese poder que tenía solamente era temporal. Y si el sacrificio de animales y si la sangre que pusieron en el capítulo 12 del libro de Éxodo sobre los dinteles de la puerta, sobre los techos, sobre las ventanas, si esa sangre cuando vino la muerte hubo un Passover, pasó por arriba y no tocó a los primogénitos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto dicen amén? Tiene poder para quitar eternamente, desde Adán por la eternidad, el pecado de toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué se va a perder la gente? Bueno, se va a perder por dos cosas. Una, porque rechacen esta palabra del Evangelio maravilloso de la gracia. Una. Y otra, por ignorancia. Porque digan, bueno, no conocen, no saben. Pero Cristo con un solo sacrificio ya dejó limpio. Ahora la necesidad es de enseñar esta palabra, de predicar esta palabra, porque es por medio de la fe en ese sacrificio que las personas son
libre del pecado. Amén. Entonces, cuando establecemos esta verdad, Cristo fue lacerado. Acá solamente vemos una parte, vemos en 3 o 4 versículos lo que le hicieron solamente ¿dónde? En el pretorio. No está hablando de los 39 latigazos que le dieron. No está hablando de que su espalda, su cuerpo se hizo una llaga. Por eso, querido, querida, cuando usted está pasando por un dolor, por una enfermedad, no corra al doctor. Lo digo con todo amor, ¿no? Porque siempre en la mente la gente está a correr ¿a dónde? Al doctor, al médico, al que tiene, ¿no?, la eminencia. Usted corra ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y la palabra te dice, Señor, aquí dice, Isaías capítulo 53, versículo 4, dice que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Bueno, el versículo 5, pero aún el 4 dice, ciertamente se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Isaías 600 años, el profeta profetizaba de que Jesús iba a ir al madero, se iba a llevar todas las enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, que su cuerpo se iba a hacer una llaga. Entonces cuando la gente dice, y bueno, quizás Dios te puede sanar espiritualmente, pero no físicamente. Teólogos enseñan así. Teólogos dicen, ay, es la voluntad de Dios que estés enfermo. Es la voluntad de Dios que se murió. Mire, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Juan capítulo 3 del libro de la tercera carta de Juan, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad, salud, pero tiene que prosperar tu mente en el conocimiento, porque cuando usted conoce la palabra, entonces usted tiene fe para poder recibir, para recibir, atesorar. Pablo decía, retener la palabra, para de esa manera usted poder experimentar la vida abundante que Dios vino a traer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Amén. Acá tenemos a Jesús en el pretorio romano. Acá tenemos una profecía. Isaías 53, 6, 7. Recién estamos hablando 4 y 5 y 6. Isaías 53, 6 dice así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Vamos, dígalo. Cristo Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado que habíamos heredado de Adán en el huerto del Edén. Ahora viene Cristo y carga con el pecado de todos nosotros. Por eso yo cuando le enseño individualmente a la persona, le digo, ¿dónde están tus pecados? Si dice que Él los llevó, entonces usted no tiene ¿qué? Pecado. ¿Por qué? Porque Cristo llevó los pecados en su cuerpo en el madero. Si yo digo que tengo pecado, entonces estoy rechazando lo que Cristo hizo. Estoy diciendo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente. Diga conmigo, enough. Enough es suficiente, no fue suficiente. Pero cuando usted entiende y recibe esta palabra que ya Dios profetizó, habló, que con un solo sacrificio cargó con todos los pecados de la humanidad. Dice que nos habíamos descarriado como ovejas, pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta último momento, ¿qué le decían a Jesús? ¿No? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Dice que los malhechores le decían, ¿no? Que estaban al lado, le decían, baja y bajanos también a nosotros. Si eres hijo de Dios. Otros se burlaban, decían, mira, este es el hijo de Dios. Y en 3 días decía que iba, si el templo lo derribaba, que lo iba a levantar en 3 días. Mirá cómo terminó. Por eso Isaías, el mismo libro 53:4 dice, ciertamente se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
Y los judíos dicen, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios. Escuchen lo que dice, azotado y herido de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban ellos que lo que estaba sufriendo Jesús en la cruz era ¿por qué? Porque se había hecho pasar por Dios. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios. Y después dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que hoy tenemos nosotros, decían ellos, ¿fue sobre quién? Sobre Él. Tremendo. Se cambió la cosa, ¿no? Y esto lo dice Isaías, adelantándose 600 años antes de lo que Cristo iba a pasar. Porque ya estaba todo escrito. Por eso, querido, querida, si usted quiere saber cuál es su futuro, porque yo recuerdo, nosotros tuvimos 20 años en los pactos mezclados, con ley y gracia, tuvimos el mover del Espíritu Santo, tuvimos el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del apostólico profético, el Evangelio de la guerra espiritual, el Evangelio de que todo tenía que ver con buen día Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, todo tenía que ver con, ¿no?, el Espíritu Santo, y no te hablan de la obra completa de Jesús. Entonces todos esos movimientos siempre nos dejaban en un lugar donde usted iba al servicio, lo digo esto con mucho amor y con mucho respeto, pero todo el tiempo iban, ¿no?, a ver, voy a recibir una palabra, voy a que me oren, voy a pedirle más a Dios, ¿no? Y aún las alabanzas, ¿no? Todo el tiempo, Señor, dame más de ti, renuévame, límpiame, ¿no? Todo el tiempo hablando algo que ya había sido hecho. ¿Dónde? En la cruz, por Cristo Jesús. Entonces el Evangelio es un antes y un después de la cruz. Entonces cuando usted entiende qué fue lo que pasó, por eso dice, nosotros nos descarriamos como oveja, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la gente dice, ¿y por qué Jesús no se defendió? Porque ya estaba profetizado que iba a ser angustiado, herido, abatido, y que iba a ir como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo eso lo hizo para limpiarte a ti del pecado. Todo eso lo hizo para dejarte limpio, justo, santo, perfecto. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice la palabra, en esto conocemos la voluntad de Dios, que con un solo sacrificio hemos sido, ¿qué? Santificados. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Ay, pastor, yo pensé que iba a la iglesia para santificarme. No, usted ya está, ¿qué? Santificado. Usted viene a la iglesia para renovar su entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no va a terminar nunca. Usted tiene que renovarse, renovarse y renovarse. Y Jesús decía que mejor es dar que recibir. Entonces, cuando usted renueva su mente, da esta palabra, entonces más bendición ¿para quién? Para usted. Gloria a Dios. Es el Evangelio. Isaías 53, versículo 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Primera de Pedro 3, 18, léalo conmigo mientras anota. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera, 1, 2 y 3, porque también Cristo padeció una sola vez. Pare ahí. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez. Esto es para todos aquellos que no creen que Jesucristo perdonó todos tus pecados. Vamos de vuelta. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Diga conmigo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A mí la parte que me gusta, ¿sabes cuál es la parte que más me gusta? El justo por los injustos. ¿Quiénes éramos injustos? Nosotros. Pecadores, prevaricadores, como dijo la pastora recién, éramos malos, atorrantes, malandras, viciosos, homosexuales, drogadictos, lesbianas. Todo estaba ¿dónde? En nosotros.
Yo me acuerdo cuando alguien me llevó, una de las personas que Dios usó para mostrarme esta gracia, me dice, eso es lo que tú eras. Le digo, pará, le digo, no, yo tanto no era. Le digo, hice algunas cosas, ¿no? Porque uno se quiere justificar, se quiere hacer algo bueno. Yo no sé como mi primo, ese sí que es malo, ese no, es tremendo. Yo tengo un solo matrimonio. Voy a cumplir 34 años de matrimonio. Soy un esposo... Muy bien, gracias Jimmy. Ejemplar. Y en Nueva York. Y argentino. ¡Wow! Unos amigos me dicen, hay que hacerte un monumento. Y uno se cree que, bueno, por algunas cositas, ¿no? Que por ahí hizo. Que en realidad fue por la gracia de Dios. Pero entonces cuando esta persona me decía, mira, tú eras esto, le digo, no, yo no tanto. Todo estaba en ti. Que no se haya manifestado algunas cosas es otra cosa, dice. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿estaban qué? Destituidos. ¿Estábamos qué? Destituidos. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, impío, la palabra impío es prevaricador, pecador, malo, perverso. Encierra todo eso la palabra impío. Entonces, nosotros estábamos en ese lugar, pero como leyó la pastora recién, Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de quién, de vosotros, es un don de Dios. Gracia, salvación y fe no es de nosotros. ¿Es un regalo de quién? De Dios. Aún la fe que hoy usted tiene es la fe que Cristo puso dentro suyo para creer la verdad. Gloria a Jesús. Entonces, por eso toda la gloria y toda la honra, ¿para quién es? Gloria a Dios. Es para Él. Separados de Él, nada bueno podemos hacer. Por eso el Evangelio maravilloso de la gracia exalta la obra terminada de Cristo. Acá no es que nosotros salimos a tirar aceite con la avioneta, no es que nosotros hicimos intercesión, que nos metimos a las 4 de la mañana y nos levantamos a las 3 y lloramos. No, todo tiene que ver con ¿quién? Con Cristo Jesús. This is not about us. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ¿quién? Con Cristo Jesús. Muy bien, ¿también? ¿Vamos bien? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, en la Reina Valera, lo vamos a leer ahora en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. Léalo conmigo si quiere, acá está la nueva traducción viviente, si lo puede leer. ¿Me veo ahí o corto la pantalla? ¿Hasta ahí? Ok. A veces me olvido y me voy para allá, pero voy a tomar agua. ¿No tienen frío, no? ¿También? Qué bueno. Bueno, a mí me encantaría estar en este momento en Huanchaco, Trujillo, Perú. Pero la pastora no me deja. Oren por ella, por favor. En este momento está haciendo un Satanás, un obstáculo. Por ahí el hermano Ricardo necesita al pastor Leo allá en Rancagua, que está, puso hoy un post que está recaliente allá en Rancagua. ¿Usted sabe también? ¿Lo vio el post que puso? Que los perros, que los animales. Es otro también fanático de los animales también. Digo otro porque la pastora Yashi, para los hermanos que están hoy, rescata gatos aquí en la ciudad de Nueva York. Así que menos mal que de acá íbamos a ir a buscar unos gatos a College Point. Pero va a ir ella mañana, a la mañana, ¿no? Va a ir, amén. Es rescatista de gatos. Amén. Es una propaganda, de repente alguien está buscando gatos, alguien está buscando gatos para adoptar la pastora tiene. Los vacuna, los opera, los da, amén, en adopción. No, pero bueno, volviendo al tema, que está haciendo calor allá. Qué lindo debe ser, ¿no? Mi hermano también, me manda la foto del nene, de mi sobrino, tirándose a la pileta. No sé si lo hace para bien o para mal, pero bueno. Y aquello comiendo asado, ¿no? Allá, y nosotros acá con la nieve.
Yo digo, qué envidia, pero de la buena. Bueno, mire lo que dice. Si lo puede leer conmigo, lo lees conmigo. Dice así. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Punto. Pare ahí. This is wonderful. ¿Sí o no? Esto es, en español, maravilloso. Porque dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Once and for all. Una vez y para siempre. Cuando uno aprende este maravilloso evangelio del nuevo pacto, de la incircuncisión, sin mezcla. Porque Jesús mismo dijo, no podemos poner vino nuevo en odres viejos. O sea, porque el vino nuevo es fuerte. Lo pones en odres viejos que están secos. El odre era hecho de piel de cabras, ¿no? ¿Habrá todavía eso o no? Ya no, ¿no? ¿O sí? Ya creo, cuero, ¿no? Por ahí en algunos países capaz que sí. Digo, a ver los tomadores de vino, ahí escriban ahí. Estamos en la gracia, que acá hemos sido eternamente perdonados, ¿no? Romanos 8.1 dice, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Bueno, vino nuevo se pone en odre viejo, ¿y qué pasa con el odre? Se rompe y se desperdicia el vino. ¿Cuál es la enseñanza? Es que el vino nuevo es la gracia. El odre viejo es la ley. La ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Llevarte a quién? A Cristo Jesús. Porque la ley te muestra tus pecados, tus errores. Entonces, como la ley te muestra tus pecados, es más, cuando vino Jesús, puso la ley un poquito más arriba. La puso un estándar más arriba, ¿no? Y le decía, ustedes, a los fariseos, ustedes dicen que matar a alguien es cuando literalmente usted le clava una espada a alguien y lo mata. Mas yo digo que cualquiera que hable mal de su hermano, con eso que hizo, lo mató. Ustedes dicen que adulterio cuando un hombre que no es la esposa va y tiene relaciones sexuales con otra mujer, eso se llama adulterio según la ley de Moisés. Jesús dice, mas yo digo que cualquiera que mira, que codicie una mujer, con eso que hizo, adulteró. Wow, ¿la puso fácil o difícil? Más difícil, pero ¿por qué la puso de esa manera? Para que todos busquen un Salvador. Entonces, la gracia, el vino nuevo, querer ponerlo en odre viejo, se rompe y se desperdicia el vino. Y es el problema de la iglesia de los pactos mezclados. ¿Por qué? Porque ellos te enseñan a Cristo, te hablan de Cristo, pero después te dicen, pero tenés que guardar los mandamientos. O decir, tenés que ayunar, tenés que pelear, tenés que esforzarte, tenés que orar, tenés. No. Todo el tiempo depende de ti. ¿Te meten dónde? En la ley de Moisés. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la ley tiene el propósito de llevarte a Cristo. Pero una vez que usted está en Cristo, entonces ya no necesita la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue simplemente un ayo, un guía. Pero una vez en Cristo se vive por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí no se desperdicia la gracia, sino que usted recibe, you receive todos los beneficios de este maravilloso nuevo pacto. ¿Cuántos quieren vivir ahí? Amén. Esto es lo mejor que me podría haber pasado en la vida. Haber conocido esta maravillosa palabra de gracia. Gloria a Dios. Vamos de vuelta. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores. ¿Para qué? Para llevarlos a salvo con Dios. Usted está salvo. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En su cuerpo en el madero, Cristo Jesús cargó con todos los pecados. Él cumplió la ofrenda que hablaba el libro de Levítico, de la expiación. ¿Se acuerda qué quiere decir la palabra expiación? Vamos, no me dejen mal. Me faltaron algunos alumnos, pero vamos, no me dejen mal. Digan cualquier cosa, yo le digo que sí. La expiación. A ver.
Están adivinando. Wow, usted también puede participar, ¿eh? Vamos. ¿Qué es la palabra expiación? Alguien que está ahí también puede escribir. Rápido, expiación. Amén. ¿Se acuerda? Cuando ponía la mano, venía el pecador, venía con la ovejita. La ponía en la puerta del tabernáculo, el sacerdote miraba, examinaba la oveja, ¿se acuerda? Examinaba la oveja, veía que tenga las orejitas bien, los ojitos bien, las patitas bien, todo, la colita, todo tenía que estar perfecto. Ponía la mano y los pecados del pecador pasaban ¿a dónde? Al cordero, pasaban al animal. La palabra expiación significa, quiere decir quitar la culpa, quitar la culpa. Cuando la persona pasaba los pecados, el tipo se iba libre de pecado, ya está, ya no tenía pecado. ¿Hasta cuándo? Al próximo pecado. El cordero se llevaba y se hacía otra ofrenda que se llamaba el holocausto. Y ofrenda por el pecado que se hacía en el altar del holocausto. ¿Por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque Cristo Jesús, Él no solo, fue a la cruz, pero aún en su caminar, Él fue cumpliendo las ofrendas que demandaba la ley de Moisés, que demandaba el tabernáculo, y Cristo lo hizo en su cuerpo. Por eso es muy importante conocer lo que Cristo hizo por y para nosotros poder vivir en descanso, en reposo. Para usted terminar con esas historias que el diablo, que me atacó, que los demonios, que la enfermedad, que esto, que lo otro, y que todo depende de usted. El Evangelio de la gracia maravilloso de Jesucristo depende del sacrificio de Jesús, y no solamente del sacrificio de su muerte, sino de su resurrección. Por eso es la obra completa, porque si Cristo no resucita, entonces no puede darnos su vida. En la cruz carga con todos los pecados, pero cuando resucita, hay un intercambio. Todos tus pecados pasan al cuerpo de Jesús y ahora Él te da a ti su justicia, su vida. Por eso dice, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y esa misma vida está ¿dónde? Dentro tuyo. Gloria a Jesús. Ya estamos terminando, vamos. Termino con esto. Sí, nos quedan estos 10 minutos, vamos. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Acuérdense, el tema es agradecido, porque cuando usted entiende que Cristo le perdonó todos sus pecados, entiende lo que Cristo hizo por y para usted, que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, que Dios te escogió de antes de nacer, como recién decía la pastora Yashi, que hoy usted puede entender el significado de la cena del Señor, que ya no está como antes, ¿no? Como tipo David, que estaba en el Antiguo Testamento, en el capítulo 139 del libro de Salmos, cuando David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y ve si hay camino de perversidad, porque él estaba bajo un pacto de ley. Dios lo tenía que examinar. Pero ahora cuando Dios nos mira a nosotros, Dios no nos mira a nosotros, ¿a quién mira? A Cristo Jesús, en nosotros. No hay nada que examinar. Qué maravilloso eso. Ya soy, ya estoy. No es que voy a ser santo, ya soy santo. Primera de Juan 4:17 dice, así como Él es, así soy yo en este mundo. Si Él es santo, yo soy santo. Si Él es perfecto, yo soy perfecto. Él es puro, yo soy puro. Él está sano, yo estoy sano. Él es rico, yo soy rico. Acuérdese que todo esto por fe. Porque usted puede estar mirando, ay, yo no lo veo tan rico, pastor. No lo veo tan próspero. Todo es por fe. Usted comienza a creerlo, como dice 2 de Corintios 4:13, el apóstol Pablo hablando, teniendo el mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Primero creo y hablo. ¿Cómo usted? ¿Próspero? Bueno, con esas ganas vamos de vuelta. ¿Cómo es usted? ¿Próspero? Amén. ¿Es rico? ¿Está sano? ¿Es millonario? Amén. Lo tiene todo. Es sabio. 1 de Corintios 1:30 dice, más en Cristo Jesús hemos sido hechos sabiduría, redención, santificación, justificación. Soy justo, santo, sabio, perfecto. Y después los hermanos dicen, ay Señor, quiero más de ti. Y el Señor dice, ya te lo di todo. Wow.
Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47, voy a tratar de leer rápido, amén, para usar bien el tiempo. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47 dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves esta mujer, entré en tu casa y no me dites agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Y acá termina: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El tema es agradecidos. Ahora está la historia de este hombre llamado Simeón o Simón. Ah, no leyeron conmigo. Amén. Dice que este fariseo lo invitó a Jesús, y estando Jesús ahí, entró una mujer que era pecadora. Rompió el frasco de alabastro, que era muy caro, derramaba las lágrimas a los pies de Jesús. Este hombre pensaba: si este profeta, sabría que esta mujer que le está tocando es una mujer pecadora. Y lo está, ¿qué? Contaminando, ¿no? Está como los ungidos, ¿no? De los apóstoles y profetas de este tiempo, ¿no? No toquen al ungido. Que se le va la unción. El verso que nos hacía. Bueno, entonces, lo mismo pensaba este: no sabe que es pecadora. Y como Dios lo sabe todo, dijo: yo sé lo que está pensando este. ¿Sabes, Simón? Había 2 personas que debían. Uno debía 500 denarios y otro debía 5 denarios. Y vino el tipo que le había prestado el dinero. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda a los 2. ¿Quién tú crees que le va a amar más? Y dice: bueno, el que le perdonó los 500 denarios, porque era mucha plata. Entonces viene a juzgado. Le dice: ve, esta mujer, dice, yo entré a tu casa, no me diste agua, no me lavaste los pies, pero esta mujer, de que yo entré aquí y ella vino, no ha cesado de llorar, derramar sus lágrimas, enjuagarme los pies con sus cabellos. ¿Por qué? Porque ella entendió que Dios le había perdonado mucho. En realidad, Dios hoy a todos nos perdonó, ¿poco o mucho? Mucho. Cuando alguien entiende que todos tus pecados, que el que vas a cometer de acá a 50 años, que el que vas a cometer en esta semana, usted me dice: pastor, pero, y usted dice que no hay pecado, acciones de pecado mientras estemos en este cuerpo, que es corruptible, siempre va a haber. Eso siempre va a pasar. Usted nunca va a terminar. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia que mismo Pablo tiene la revelación de la gracia, y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, que está el 17 y 18, dice que Él no toma en cuenta tus pecados. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora usted no le sirve a Dios, no vive para Dios por temor al infierno, por temor a ser castigado, sino que usted vive, sirve a Dios y viene a la iglesia por amor. ¡Wow! Gloria a Dios.
Y eso se llama madurez. No es como no es un niño. Ese es el Evangelio. Dios quiere que usted deje de ser un niño y se convierta en una persona donde Cristo es formado en tu vida. Que usted no le sirve a Dios por temor. ¿Se acuerda cuando nos predicaban y nos decían de los púlpitos? Decían, ustedes son todos unos ladrones porque no han traído su diezmo. Entonces uno decía, soy ladrón. ¿Cuántos quieren ser ladrones? Silencio, ¿no? Bueno, si usted no le trae un diezmo a Dios, usted se ha convertido en un ladrón. Y dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, todos vosotros me habéis robado, malditos con toda maldición. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre usted hasta que sobre y abunde. ¿Quién lo decía? Malaquías. ¿A quién le decía? Al pueblo de Israel. Y reprenderé con esto al devorador. Entonces, ¿por qué la gente traía sus diezmos, sus ofrendas? ¿Lo hacía por amor o por temor? Por temor. Pero después de la cruz, es como la gente dice, amarás a Dios con todo tu corazón, lo dice la Biblia, así lo dice en la ley. Y en el nuevo pacto, ¿qué dice? El nuevo pacto dice, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? El nuevo pacto es el pacto de la promesa. Capítulo 39 del libro de Génesis. Dice que José, hijo de Jacob, José estaba desnudo, no tenía nada, era un esclavo. Pero Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, prosperaba. Tocaban sus manos, sus pies, donde él iba, todo prosperaba. ¿Por qué? 1, 2 y 3. Diga, porque Dios estaba con él. Pacto de promesa antes de la ley. Pacto de Abraham, 430 años hasta Moisés. Monte Sinaí, capítulo 19 del libro de Éxodo. 1500 años de ley. El problema es que la ley es sí tienes que hacer. La ley no lo hagas. La ley tiene que ver con mandamientos. Y cuando en una iglesia te predican mitad ley y mitad gracia, te están echando a perder tu vida. Porque Pablo decía en 2 Corintios 3, dice que la ley es el ministerio de muerte. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, ustedes que están conectados ahí. ¿Le gustó o no le gustó? Amén, amén, amén. Qué bueno que terminó, pastor. ¿Quiere tomar café? Hoy no tenemos café. Bueno, el tecito, ¿no? Como cuando fuimos a Chile, ¿no? Toman mucho tecito. Un tecito. A mí me encanta el té. Y la pastora, que es de allá, no toma té, se lo digo, ¿no? Yo le digo que no toma té. Dice que ella toma té cuando dice el té. A mí me encanta el té, pero a ella no. Ella toma más mate que yo, así que se cambiaron los papeles. Matera, sí, mate con todo. Bueno, qué bueno, ¿no? Esta historia de esta mujer que estaba agradecida. No sabemos si era prostituta, no sabemos qué clase de pecado, pero era pecadora. Pero ella reconoció su posición, que sin Cristo, sin Dios, nada podía hacer. Reconoció que Jesús le perdonó todos sus pecados, reconoció que necesitaba de Dios. Y yo creo que cuando alguien entiende la bondad, el amor de Dios, se vuelve una persona agradecida. Se vuelve alguien que quiere vivir para Dios. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. El morir decía ganancia, pero él no estaba pensando en la muerte. Lo que estaba pensando, que si estoy aquí en la tierra, voy a vivir el resto de mis días para Cristo. Que ese sea tu deseo, tu anhelo también, que Dios ponga eso en tu vida, como esta mujer agradecida. En otro lugar, esta misma mujer que rompió el frasco de alabastro, estaba Judas. Y Judas decía, eso tiene gran valor. Decía que un frasco de alabastro era el sueldo de un año, eran los ahorros para cuando uno se retiraba del trabajo. Y Judas dijo, ¿por qué mejor no lo hubiéramos agarrado y lo hubiéramos vendido a quién? Perdón, vendido y le hubiéramos dado a los pobres, ¿no? Mentiroso, era un chanta. Porque, claro, y Jesús le dijo, tranquilo, dijo, a los pobres lo vas a tener siempre.
acá donde tenés que poner tu vida, decía, ¿no? Esta mujer está haciendo lo correcto. Entonces, es para todos aquellos religiosos que dicen, ay, yo mejor le doy a la gente que necesita, no le doy mi plata al pastor. Pero Jesús decía, está poniendo en buen lugar una mujer agradecida, un hombre agradecido. Levante su mano conmigo y diga, si usted puede, o aquellos que están conectados también, diga, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque te llevaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque con un solo sacrificio me dejaste limpio, justo, santo, perfecto. Gracias, Señor, porque mi destino está bendecido. Mi destino está asegurado. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Nos estamos viendo el próximo miércoles con el programa La Gracia No Se Mezcla. Bendecido con toda bendición. Gracias y paz. Chau, chau.